grabar la sesión. Entonces, pues voy a recordarles, el día martes vamos a tener una pequeña sesión sincrónica en la cual pues se despejarán dudas respecto al desarrollo de las evidencias en el horario de 6 a 8 de la noche, para que lo tengan presente. Entonces, retomamos. Al chat les acaba de enviar como tal el link para que puedan ingresar allí y realizar como tal esta pequeña actividad de relacionar algunos conceptos que se han aprendido como tal en el desarrollo de esta actividad de aprendizaje número 2. Entonces, si alguien la termina, que por favor nos pueda compartir la pantalla para pues poder socializar como tal allí lo que hay plasmado en esta actividad relacional. ¿Me confirman si ya lo están realizando, porfa? Gerson, ¿no alcanzas a escuchar? ¿Me confirma si me escucha, porfa? Sí, Inge, se le escucha bien, Inge. Bien, bien. Vale, Gerson, entonces pues si quieres revisa de pronto el volumen del equipo está muy bajito o el volumen de tu celular, ¿vale? Vale, entonces vamos a hacer aquí, bueno, vamos a hacer ya con ustedes la actividad. ¿O alguien me confirma si la está desarrollando, porfa? Vale, Andrés, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar espera unos 4 minutos para que puedan desarrollar esta actividad como tal. Lo que se basa es de relacionar algunos conceptos que hemos visto en cuanto a las conferencias, en cuanto al material de formación. Profe, me disculpa, pero es que yo estoy en el celular y no Ah, listo, intenté, Carlos. intenté Vale, entrar y me sacó de la vale, de- Carlos, no hay ningún problema, tranquilo. Entonces, pues, vamos a hacer aquí como tal la actividad con ustedes. Si ustedes me van orientando de de cuál ítem va con cuál, ¿vale? Entonces, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, porfa? Ahí ya, ahí ya, Inge. Listo. Vamos a ver aquí con pantalla completa que se ve mucho mejor. Entonces, para esta actividad tenemos 5 minutos, entonces la idea es que podamos nosotros relacionar un ítem de este lado de la izquierda con un ítem de la derecha, con un concepto. Entonces, aquí tenemos el primer ítem que es algoritmo. Qué, 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 mm, ¿Qué concepto sería el de algoritmo? Más o Conjunto menos, de instrucciones. correcto, ese conjunto de instrucciones que conducen a una solución de un problema determinado, las cuales deben ser relacionadas y lógicas. Vamos a ver si es esta. Correcto, esta es como tal el término de algoritmo. Entonces vamos a ver qué es motricidad fina. Recuerden en la evidencia número 6 de la profe Luz Se Mary, refiere a nos los explica. movimientos realizados. Correcto, motricidad fina es la motricidad que reúne todo lo relacionado con el desarrollo cronológico o se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo que no tienen amplitud, sino que son movimientos de precisión. ¿Cuál de ustedes creerían que es? ¿Esta o esta? Motricidad que reúne todo lo relacionado con el desarrollo cronológico o movimientos de precisión. La segunda, profe. De precisión. Correcto, motricidad fina son los movimientos que se requiere precisión, es decir, por ejemplo, digitar texto en un teclado. Ahora vamos a ver la estructura cíclica para, recuerden que esta estructura cíclica va a hacer referencia a un ciclo dentro de la programación, o sea, algo que se está repitiendo. Entonces, ¿qué concepto nosotros podíamos ir relacionar?
Entonces se encuentra inmerso en todas las actividades, no, motricidad tampoco, facultad del autor tampoco, asignación tampoco, facultad tampoco, computación que se desarrolla en las instalaciones tampoco, permite ejecutar una serie de instrucciones un número determinado de veces. ¿Será que es esa? Da a las empresas más flexibilidad, decisión, un proyecto de software, representación gráfica, ese recurso comprende o imprimir o representar un texto en pantalla. Permite ejecutar una serie. Correcto, entonces permite ejecutar una serie de instrucciones. Recuerden que un ciclo es algo pues repetitivo y de acuerdo a los parámetros que nosotros le estemos allí plasmando o asignando, él nos va a hacer una serie de repeticiones. Entonces, ¿qué son los diagramas de flujo de datos? Se encuentra inmerso en todas las actividades que realizan las personas, actividades laborales, no, motricidad que reúne todo, no, facultad del autor tampoco, asignación tampoco, facultad que se tiene tampoco, computación que desarrollan las instalaciones tampoco, da a las empresas más flexibilidad a sus necesidades tampoco, decisión, un proyecto de software tampoco, representación gráfica de datos ordenados y listos para ser procesados. Esa, profe, no. Excelente. Representación gráfica. Recordemos que un diagrama de flujo de datos es una representación gráfica como tal de un algoritmo mediante figuras geométricas. Uy, creo que le puse muy poquito tiempo. La palabra escriba en el EPP realiza la función de. Recordemos que la palabra escriba, ¿qué era lo que hacía? ¿Recuerdan, chicos? El lenguaje de programación para principiantes. Escriba no es para mostrar los datos, profe. Correcto, para imprimir o representar los datos en pantalla. Excelente, Joan. Computación fija. ¿Qué es la computación fija? Recuerden que hay dos tipos de computación, si no estoy mal, tres: computación fija en la nube y móvil. ¿A qué se refiere con computación fija? Un concepto no tiene que ser Computación que igual. se desarrolla en las instalaciones. Correcto, computación que se desarrolla en las instalaciones, excelente. ¿Cuál es el derecho de paternidad? Facultad del autor para ejecutar cambios en obras, facultad que se tiene para exigir la autoridad como creador de una obra. La segunda. La computación en la nube como tal. La computación en la nube da a las empresas más flexibilidad a sus necesidades tecnológicas. El símbolo del rombo en DFD representa. Uy, 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 uy. ¿Una decisión? Correcto, una decisión. Uy, espérame que me salí. Ya queda poquito tiempo y la idea era terminar. Vamos a hacerlo otra vez, pero aquí voy a realizar esto más rápido. Bueno, no habíamos hecho derecho de modificación. Entonces, ¿a qué se refiere con derecho de modificación? Recuerden que esto hace parte de los derechos de autor. ¿Será que es la facultad para exigir autoría en una obra? ¿O será la facultad del autor para ejecutar cambios en una obra antes o después de su publicación? Yo creo que la segunda, profe. Excelente, es la segunda. Derechos de modificación es porque una persona ha solicitado derechos al autor y este autor pues le ha dado como tal un derecho a que se pueda realizar cambios en esta obra. Entonces, ¿qué es un proyecto de software? Es un proyecto de software. Bueno, aquí inclusive tenemos la respuesta. Un proyecto de software es un esfuerzo planificado, temporal, único y realizado para crear productos o servicios únicos para que generen un valor. Es lo que nosotros estamos desarrollando en estos momentos. Computación fija, ya lo habíamos dicho anteriormente, computación fija es aquella la que se desarrolla dentro de nuestras empresas, se desarrollan las instalaciones, el símbolo del rombo, Laura me había comentado de que representa una decisión como tal. Entonces, mediante un rombo nosotros podemos allí representar si una variable es igual a otra, o si una variable pues tiene un valor mayor o igual al otro, o si es idéntico, etc.
La computación en la nube ya habíamos dicho como tal que era aquella flexibilidad, por aquí estaba, que da a las empresas más flexibilidad a sus necesidades tecnológicas, ya que pueden contratar más las que más se ajusten a sus requerimientos y presupuesto. El lenguaje de programación para principiantes, con que nosotros lo podemos relacionar con un conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema determinado, las cuales deben estar relacionados lógica y ordenadamente. O permite ejecutar, no, esta no es, motricidad que reúne. Representación gráfica de datos que están ordenados, no. Este recurso comprende los componentes principales de la programación, estructurada como estructuras de datos, sí, case, estructuras cíclicas para, repita o hasta, y manejo de variables tipo array. Entonces, es un lenguaje de programación, recordemos que tiene como tal una estructura que tiene condicionales, tiene ciclos, tiene manejo de variables, tiene decisiones, procedimientos, etc. La motricidad gruesa como tal es aquella que nos permite realizar actividades pues ya digamos que muy, bueno, actividades que no necesitan precisión, sería como lo correcto. Entonces por aquí tenemos, se refiere a movimientos realizados por una o varias partes, no, esta es la de precisión, se encuentra inmerso en todas las actividades que realizan las personas en las actividades laborales o desempeño. Me parece que es esta, uy no, aquí la caché. Entonces, motricidad que reúne todo lo relacionado con el desarrollo cronológico. Eso es todo aquello que no requiere precisión. Recuerden que cuando nosotros éramos pequeños, pues comenzamos a gatear, luego a caminar, luego saltar, correr, etc. Un diagrama de flujo de datos. Recuerden pues que habíamos dicho que era una representación gráfica de datos. La estructura cíclica habíamos dicho que era como tal una serie de instrucciones que nos permite generar unas determinadas veces. Y la palabra escriba era para representar o imprimir un texto. El algoritmo como tal, ¿qué es el algoritmo, chicos? ¿Qué es un algoritmo? Será un conjunto de instrucciones que conducen a la solución de un problema determinado, las cuales deben estar relacionados lógica y ordenadamente. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, vale, muchas gracias, Laura, o Jennifer, creo que fue. ¿Qué es el derecho de paternidad? El derecho de paternidad es la facultad que tiene una persona para exigir autoría como creador en una obra. La motricidad fina, ya les había comentado, la motricidad fina es aquella en que los movimientos pues requieren como tal precisión. El símbolo de rectángulo en DFD representa, ¿quién nos representa el símbolo? Como tal la asignación de variables, ¿correcto? O de alguna funcionamiento. Y el riesgo psicosocial, que es el riesgo psicosocial, se encuentra inmerso en todas las actividades que realizan las personas laborales o en desempeño. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra evidencia de conocimientos previos, como tal para que ustedes puedan dar un recorderis de lo que hemos visto en esta actividad de aprendizaje número 2. Espero les haya parecido o les haya sido de su agrado, chicos. La idea era pues para que ustedes tuvieran presente esos términos. Listo, me había demorado 2.21 y saqué 100 puntos. Excelente, Andrés. Excelente. Tienes pues bien claro los conceptos que hemos manejado en esta actividad de proyecto de aprendizaje número 2. Entonces, vamos a dar como tal apertura al repaso de lo que es DFD y LPP. Y seguido de eso vamos a dar una retroalimentación de las evidencias que hemos visto en esta actividad de aprendizaje número 2, ¿vale? Entonces, ¿qué era DFD? Allí en la actividad de conocimientos previos, pudimos determinar que DFD, un diagrama de flujo de datos, es como tal una representación gráfica de datos ordenados y listos para ser procesados. También se le puede agregar que como tal podemos utilizar figuras geométricas para representar cada una de las funcionalidades que proyectamos allí en nuestro diagrama.
Entonces también nos dice que traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema y que adicionalmente es un software que se utiliza para construir algoritmos. Entonces, DFD pues también es el nombre que se le dio a este software que podemos ver aquí. Ya ahorita hacemos un repaso en cuanto a elaborar un diagrama de flujo de datos. Entonces, vamos a dar paso a qué es LPP. LPP, como lo veíamos ahorita en el sondeo de conocimientos previos, es un lenguaje de programación para principiantes, el cual fue diseñado con la idea de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un lenguaje de programación en nuestro idioma. Recuerden pues que los lenguajes de programación en su mayoría como tal están como tal o tienen palabras en inglés que identifica como tal cada una de estas acciones que se cumplen allí. Entonces, en este orden de ideas, el lenguaje de programación LPP es un lenguaje en español, fácil de entender, que nosotros podemos decirle aquí inicio, y él va a iniciar y fin, y él va a finalizar como tal el programa. Igualmente como en DFD a LPP como tal sus siglas fueron el nombre que se le dio como tal al software, en el cual pues se lleva a cabo esta programación de este lenguaje. Entonces, seguido de esto, vamos a hacer 2 ejercicios. Como les había comentado en la sesión pasada, vamos a hacer 2 ejercicios, tanto en DFD como en LPP. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Entonces, aquí nosotros tenemos un pequeño ejercicio muy simple, en el cual nos dicen que debe pedir como tal el software, el nombre, aquí pues lo coloqué 2 veces, debe pedir el nombre y la edad de una determinada persona, y luego de eso validar si es niño o adulto, dependiendo pues de la edad que esa persona nos dé. Entonces, nosotros para determinar como tal si es niño o adulto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Para ello tenemos aquí un pseudocódigo, como tal es código en español, que a nosotros pues nos facilita el entendimiento de qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, primeramente, nosotros le debemos mostrar a la persona que nos introduzca su nombre y luego su edad. Luego, nosotros debemos leer como tal el nombre que la persona ingresa en el software y seguido la edad que la persona ingresa en el software. Luego de como tal ya tener como tal esos 2 datos, nosotros vamos a validar esos datos que nos ingresan. Entonces le decimos que si la edad que la persona nos ingresó allí es mayor o igual a 18, que nos va a mostrar como tal un mensaje con el nombre de la persona y nos va a decir que esta persona es adulta. En caso de que esta condición no se cumpla, o sea, que la edad sea menor a 18, vamos a mostrar el nombre como tal de esta persona y vamos a mostrar también pues que esta persona es niño. Entonces, mediante el pseudocódigo, nosotros podemos entender mejor qué es lo que debemos proyectar en un software o en un diagrama de flujo. Entonces, vamos aquí a abrir un nuevo documento y vamos a trabajar en lo que es DFD, que como tal es el software para crear diagramas de flujo de datos. Entonces, les había comentado en los videos anteriores, en las sesiones anteriores, que en cuanto a los diagramas de flujo de datos, lo representamos mediante figuras geométricas. Entonces, esta figura geométrica, que es un rectángulo, nos sirve como tal para asignar o para asignarle a una variable un determinado valor. Entonces, si nosotros aquí le colocamos llamamos esta variable nombre, le colocamos el valor Juan, puede ser. Al momento de nosotros darle a aceptar, nos va a aparecer aquí que dentro de esta variable nombre nos va a ingresar este dato Juan, o esta palabra Juan. Entonces, cuando nosotros en algún momento, en alguna instancia, nosotros llamemos como tal a esta variable nombre, él nos va a decir, listo, yo ya sé qué es nombre es Juan, entonces imprime Juan.
o haga con esto, con el texto de aquí, haga lo que quiera o lo que yo le ordeno. Entonces, en ese orden de ideas, también tenemos otras figuras geométricas que son los ciclos, que son aquello que les había dicho ahorita en estos momentos, de que los ciclos nos representan una secuencia definida de datos o como tal unas instrucciones repetitivas, si pues determinando nosotros qué tantas veces vaya a repetirse, porque no es aconsejable pues de crear una secuencia sin finalización, sin algún punto final. Entonces, también tenemos otros ciclos, esos ciclos son similares, y este rombo que tenemos aquí es para como tal nosotros plasmar una decisión. Si algo se cumple, pues nosotros podemos aquí inclusive plasmar o llamar a la variable nombre y decirle que si esta variable nombre es igual a Juan, pues que pase por la derecha. Si no es igual a Juan, que pase por la izquierda. Y de esa manera funciona como tal este rombo de decisión. Esta figura que tenemos aquí, que es un rectángulo pues cortado, lo podemos, nos sirve a nosotros para pedirle a la persona que nos digite como tal un dato y nos la asigne como tal una variable, la variable pues que nosotros pongamos aquí. Entonces cuando llegue a este punto, el software lo que va a hacer es decirle a la persona, ingréseme un dato, y a lo que la persona ingrese ese dato lo va a almacenar esta variable. Y luego, por último, este icono que tenemos aquí nos representa como tal una salida o como tal el imprimir como tal un texto o alguna información que nosotros queramos. Entonces, una vez explicado esto, vamos a hacer el ejercicio que tenemos aquí. Entonces, primeramente nos dice que nosotros debemos plasmar o decirle a la persona que nos introduzca el nombre. Entonces, recuerden que para ello o para imprimir algo en pantalla, utilizamos este icono horizontal y dentro de comillas vamos a ingresar ese texto. Entonces, si nosotros aquí reproducimos, nos va a aparecer ese texto que hemos colocado allí y finaliza como tal la ejecución del software. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a decirle que nos traiga o nos lea o nos pida como tal dos datos. Entonces, para ello, recuerden que utilizamos este rectángulo cortado. Entonces, le pedimos que nos lea una variable llamada nombre y una variable llamada edad. Cuando nosotros le demos a aceptar, ya tendremos como tal dos pasos ya desarrollados. Ahora lo que vamos a hacer es validar como tal la información que la persona nos ingresa allí. Recuerden que para validar datos o para tomar decisiones vamos a utilizar este rombo. Entonces aquí dentro de este rombo nosotros vamos a decir que si la edad que nos coloca el cliente o la persona allí es mayor o igual a 18, al número 18, que pase por la derecha, que pase por este lado donde está el sí. En caso de que no sea igual o mayor a 18, que pase por la izquierda. Entonces, cuando pasa por la derecha, le vamos a decir que nos muestre como tal el nombre de la persona y que es adulto. Entonces, para ello, recuerden que para imprimir un dato, lo que hacemos es poner este cono y allí plasmar pues lo que requerimos. Entonces allí le colocamos la variable nombre, que es lo que la persona nos ingresa allí, y le colocamos el texto que es adulto. Recuerden que pues cuando no se cumple esta condición también tenemos que mostrarle algo al cliente o algo a la persona, y nosotros le vamos a mostrar que cuando sea menor a 18, que nos diga que es niño. Entonces, ahora lo que le debemos aceptar, ya tendremos nosotros nuestro primer software desarrollado. Entonces, analizándolo mejor, vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, aquí tenemos como tal el inicio de nuestro software. Inicia el software, nos va a decir, introduzca como tal el nombre y seguido la edad. Entonces, nos pide el nombre y la edad aquí. Luego, valida como tal que la edad que nosotros hayamos ingresado, si es mayor o igual a 18, que nos imprima como tal el nombre y es mayor de edad, y si no es mayor a 18, que nos imprima es niño. Entonces vamos a hacer aquí la prueba como tal. Entonces nos aparece primeramente este texto que colocamos aquí en este cono,
nos dice que introduzca el nombre y luego la edad. Entonces primeramente introducimos el nombre entre comillas, le vamos a decir Carlos, puede ser, le damos continuar y luego pues nos pide como tal la edad. Entonces la edad le vamos a decir que tiene 19 años y aquí podemos ver como tal que nos validó como tal la edad. Nosotros le pusimos 19 años y efectivamente esta condición se cumple, así que debe pasar por la derecha. Entonces paso por la derecha, llegó aquí a imprimir y nos imprime que Carlos es adulto. Si nosotros hacemos la prueba y le ponemos un número menor a 18, vamos a ver que nos dice que es niño. Carlos, entonces 17 años, y nos va a decir que es niño. Entonces para esto nos sirve a nosotros como tal un diagrama de flujo de datos para representar como tal un proceso. Recuerden pues que en la evidencia 4 de la fase anterior hicimos un diagrama de flujo de datos representando los procesos de la empresa. En ese caso, pues en los procesos de la empresa no se utilizan, digamos que a totalidad como tal estos elementos, sino muy pocos, como lo es el recuadro de asignación, que también pues podría ser una tarea o una actividad, y este recuadro, este rombo de una decisión de acuerdo a algo que se haya previsto allí en un proceso dentro de la empresa. Entonces, ¿me pueden confirmar si tienen como tal o si han entendido el desarrollo como tal de este diagrama de flujo? ¿O fui muy rápido o tienen dudas, compañeros? Profe, no, por mi parte, todo perfecto. Muchas gracias. Vale, Joan. ¿Alguien más? Sí, se entiende bien, profe. Vamos bien, vamos bien. Excelente, Carlos y Mauro. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a plasmar este mismo software en lo que es LPP, que LPP es un lenguaje de programación. En LPP ya no utilizamos como tal estos diagramas, estas figuritas, sino utilizamos es código. Entonces, nos piden primeramente que nosotros allí plasmemos en pantalla este texto, introduzca su nombre y luego la edad. Entonces, para ello, dentro de las palabras inicio y fin, que son como tal sentencias que debemos escribir para iniciar un software dentro del EPP y para finalizarlo, dentro de ello vamos a escribir escriba. Le estamos ordenando al software que nos escriba algo, entonces le vamos a decir que nos escriba esto que está entre comillas. Él nos escribe eso. Luego, si nosotros le damos a escribir otra cosa, vemos que como tal nos deja todo pues pegado. Entonces para evitar eso lo que nosotros vamos a hacer es llamar una nueva línea. Entonces le colocamos llamar nueva línea y ya nos va a despegar como tal esa información. Nos coloca una línea intermedia y esta información se muestra en una fila y esta en otra. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora nosotros debemos leer como tal esta variable nombre y esta edad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Primeramente, en lo que es el EPP debemos declarar como tal esas variables porque no podemos inventarnos esas variables dentro de nuestro software si no están declaradas antes. Declaradas antes es como nosotros crear un, digamos que un nombre en el cual pues se va a almacenar algún dato. Entonces, el nombre como tal o allí vamos en esa variable, allí vamos a colocar texto. Entonces, para nosotros decirle al software que en esa variable nombre vamos a colocar texto, le vamos a decir que nos coloque allí, oh, madre, no me acuerdo bien cómo es que es. Cadena, perdón, cadena, no era carácter, sino cadena. Entonces le vamos a decir que en esa variable vamos a tener una cadena de máximo 25 letras, entonces, o 25 caracteres. Entonces, aquí nosotros estamos especificando cuál es el tamaño de esa variable, entonces aquí le colocamos la variable nombre. Entonces ya estamos creando ese campo en memoria para que en esta variable nos almacene 25 caracteres de tipo de texto. Ahora, lo que nosotros requerimos es crear la variable edad. Recuerden que la edad como tal es un número. Entonces, cuando es un número, nosotros podemos tratarlo en entero o en real. En entero es para poder nosotros plasmar allí los números
decimales, y el real como tal es para plasmar números con decimales, o sea, 1.5, ¿vale? Entonces, en ese orden de idea ya tenemos las dos variables creadas y nos hace falta como tal leerlas. Entonces, para leerlas vamos a escribir lea y le vamos a mandar la primera variable. Entonces, nombre, y segundo vamos a decirle que lea edad. Pues aquí nosotros para un mejor, una mejor comprensión vamos a decirle que primero nos pida el nombre y segundo nos pida como tal la edad, ¿vale? Nosotros le quedamos una línea acá para que nos despeje todo el texto y le vamos a pedir que nos introduzca la edad. Seguido de eso ya tenemos, ya vamos aquí, ya pasamos este punto. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es validar como tal si la edad es mayor o igual a 18. Entonces para ello vamos a llamar esta función llamada si edad es mayor o igual a 0, entonces que nos haga lo que ponemos aquí dentro de ese sí. Entonces, cuando cuando edad sea mayor o igual a 18, que nos muestre el nombre de la persona, más el texto que diga es adulto. Luego de eso, nosotros le vamos a decir, en caso de que no sea verdad o esta condición, lo que vamos a hacer es escríbame que el nombre de esta persona es niño, o que esta persona es niña. Entonces aquí, fíjense que validamos ya que si la edad es mayor o igual a 18, que nos imprima que es adulto, y que si no, que nos imprima que es niño. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ver si me quedó bien. Entonces veamos que primeramente nos muestra que introduzca el nombre. Listo, entonces ya vamos a introducir el nombre Alberto puede ser. Le damos enter y ahora nos pide que introduzcamos la edad. Aquí vemos que no le puse llamar nueva línea, y es por ello pues que nos va a quedar la edad aquí seguido. Entonces vamos a colocar la edad va a ser 18. Le damos enter y vemos que nos muestra como tal que Alberto es adulto. ¿Por qué? Porque entró como tal en esta condición de que si se cumple que la edad es igual o es mayor o igual a 18. Cuando eso se cumple, escribe lo que hay dentro, y luego, en caso de que no se cumpla, escriba lo que hay en la otra parte de la condicional. Entonces, de esta manera nosotros representamos como tal un ejercicio dentro de lo que es DFD, que es un diagrama de flujo, y en lo que es un lenguaje de programación. Nosotros al momento de programar podemos nosotros apoyarnos en un diagrama de flujo para comprender su funcionamiento, y luego de ello podemos ir a la programación. Recuerden pues que el diagrama de flujo está como tal en español y pues nos es mucho más comprensible de esta manera entender cómo va a funcionar nuestro sistema o cómo debe funcionar, si debe como tal pasar por este lado o debe pasar por este otro. Y de esta manera pues ya nos haría falta pues solo llegar al lenguaje de programación, saber las sentencias que se deben utilizar y de acuerdo a eso ir desarrollando cada una de estas partes o funcionalidades que tenemos en el diagrama de flujo. Entonces pues para esto nos sirve como tal lo que es diagramas de flujo y un lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje de programación para principiantes nos ayuda a entender cómo se desarrolla o cómo es el funcionamiento de una condicional, de que el funcionamiento de declaración de variables, de cómo nosotros podemos llamar o imprimir un determinado texto, y cómo nosotros podemos pues pedir como tal a una persona que nos diligencie un campo. Entonces, quisiera conocer si en estos momentos ustedes disponen de un equipo de cómputo en el cual puedan desarrollar un pequeño ejercicio. Es muy simple el ejercicio. Entonces, ¿qué
¿Qué me dicen? ¿Tienen algún equipo en estos momentos para desarrollar un pequeño ejercicio? No es tan complicado. Si tienen dudas, pues me pueden preguntar. Yo sí tengo, profe. Vale, Sebastián, ¿alguien más tiene un equipo de cómputo en estos momentos a sus profe. manos? Joan, Pero envíelo y nos deja ahí para... vale, Mauro. Entonces, pues les voy a enviar inclusive esas diapositivas aquí al grupo de una. Entonces, espérame, aquí las busco y las envío al grupo. Presentación Sena 2. Pues aquí a este grupo y aquí al otro grupo. Entonces ahí lo acabé de enviar al grupo. Ahora les voy a presentar aquí como tal la diapositiva, la presentación en la cual está el siguiente ejercicio. Entonces en este ejercicio lo que debemos de desarrollar nosotros es un pequeño software en el cual nos convierta de libras a kilos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Primeramente, nosotros pues le mostramos al cliente, digite las libras a convertir. Seguido de eso le decimos al cliente, introduzca como tal la cantidad de libras. Luego de ello, nosotros vamos a hacer la operación de conversión, o vamos a llamar la variable conversión, y le decimos que dentro de esta variable le vamos a ingresar pues este ejercicio, que nos multiplique lo que tenemos en la variable de libras. Por ejemplo, si introducimos un 2, lo multiplique por 0.453, que es aproximadamente lo que en gramos, lo que equivale una libra. Una libra, perdón. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Sí, creo que es de esa manera. Entonces, a lo que nosotros multipliquemos aquí, digamos que 2 libras, él nos va a multiplicar por 453 gramos y nos va a decir como tal cuánto equivalen estos gramos en lo que es kilos. Entonces, recuerden que un kilo son 1000 gramos y una libra son 453 gramos. Entonces, a lo que nosotros desarrollemos esta operación, nos va a arrojar el sistema la cantidad en kilos, pues de acuerdo a los gramos, a las libras que le hayamos puesto allí. ¿Entendido? Entonces, más sin embargo, pues aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Entonces aquí les voy a mostrar este pequeño ejemplo. Perdón, les quito un momentico las diapositivas. Y les voy a enseñar esto. Entonces, aquí yo voy a desarrollar como tal este software. Entonces, primeramente nos está diciendo cuántas libras deseamos convertir a kilos. Entonces, nosotros vamos a decirle que deseamos convertir 4 libras a kilos. Entonces, le damos Enter y él nos determina que 4 libras son 1.8 kilos. Recuerden pues que 2 libras no es un kilo, porque una libra son 453 gramos y un kilo como tal son 1000 gramos. Entonces, por ello pues que allí nos da el resultado de 1.81 kilos, que equivalen como tal a 4 libras. Entonces, nosotros como tal en programación, o inclusive con este lenguaje de programación, podemos hacer programas sencillos para hallar como tal estos determinados resultados de reglas de 3. Si nosotros sabemos que una libra equivale a 453 gramos
y sabemos que 1 kilo equivale a 1000 gramos, entonces pues ¿cuánto equivalen 4 libras? Entonces nosotros podemos sencillamente programar esto y tener pues nuestro pequeño software allí en nuestro equipo para cuando nosotros necesitamos convertir algo, no tengamos que hacer todo el procedimiento en nuestra calculadora, sino solo es ingresar como tal el número y ya nos arroje como tal un dato o un valor. Entonces, pues vean como tal la importancia o digamos que un ejemplo de lo que podemos hacer en programación para que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria o laboral inclusive. Si ustedes necesitan hacer algún tipo de operación, lo pueden plasmar allí y de esta manera pues pueden como tal optimizar su proceso laboral. Entonces me confirma si alguno de ustedes está desarrollando como tal el ejercicio, por favor. Profe, sería bueno que nos dejara varios ejercicios de este tipo, con unos algoritmos sencillos como para ir cogiendo el ritmo nuevamente. Vale, Mauro, entonces yo tengo aquí 2 ejercicios y 2 ejercicios de la clase pasada de DFD y LPP. Y de esta manera, pues se los voy a enviar nuevamente al grupo, no se los envía al grupo, perdón, se los voy a enviar al grupo para que lo puedan tener allí presente y les puedan desarrollar, ¿vale? Excelente. Andrés Oviedo nos comenta pues que ya lo realizó en DFD y lo anda realizando en LPP. Andrés, si sería posible que nos pudieras presentar en DFD, sería estupendo. ¿Qué te parece, Andrés? Sí, me encantaron. ¿Cómo se llama? Iglesia Antigua. Andrés, ¿sería posible que nos lo pudiera presentar? Vale, Andrés, entonces voy a dejar de compartir pantalla para que Andrés nos pueda presentar la pantalla, ¿vale? Se llamaba Alberto Jesús Sarmiento Fonseca. Vale, Andrés nos está presentando allí su pantalla. Entonces, vamos a ver el ejercicio que Andrés realizó en DFD. Si pudieras colocar la lupita un poquito, Andrés. Ahí en la lupa está arribita de inicio. De inicio está como tal una lupita con el más. Correcto. Y de esa manera lo podemos visualizar mejor, mucho mejor, Andrés. Entonces, en la primera parte, Andrés nos muestra allí que colocó o que nos imprima, digite las libras. Luego nos pide como tal las libras. Seguido, pues realiza como tal la operación y la incluye pues en una variable llamada kilos. Y por último, nos imprime como tal las libras, seguido del texto libras son, y luego de ello los kilos y por último el texto de kilos. Entonces básicamente el funcionamiento sería el siguiente. Si nos puedes hacer una prueba allí, Andrés, sería estupendo. Entonces cuando le des a ejecutar, primeramente nos va a aparecer que diligencia las libras, diligenciamos 40 libras y ahora pues nos muestra que 40 libras equivalen a 10 kilos, punto 12, ¿correcto? Entonces, de esta manera nosotros inclusive en lo que es DFD podemos nosotros allí plasmar el funcionamiento como tal de una regla de 3. Podemos optimizar los procesos, chicos, como les comentaba. En caso de que alguno tenga que hacer un procedimiento repetitivo de esta índole en su vida diaria, pueden optimizarlo y evitar pues realizar esto, ¿vale? Entonces, pues quisiera saber si han entendido, han comprendido o les quedó mucho más claro lo que podemos hacer en DFD, lo que representa y lo que podemos hacer con LPP, el lenguaje de programación para principiantes. ¿Me pueden confirmar, chicos? Si tienen alguna duda, si han comprendido. Sí, está todo claro, profe. Lo que falta es ya nada más practicar, verlo como para confirmar.
Excelente, Mauro, excelente. Laura pues nos dice que está La claro, aplicación Andrés que está claro. muy clara, muy buena aplicación. Excelente, Mauro. Entonces, Andrés nos dice que ya tiene en el EPP también. Si nos pudieras mostrar allí rapidico, Andrés, sería estupendo. ¿Qué te parece? Vale, Andrés, entonces ya voy a dejar de compartir la pantalla y luego el de la explicación de Andrés, vamos a seguir como tal con la retroalimentación de las evidencias correspondientes a esta fase número 2, ¿vale? Excelente, Carlos. Claro, profe. Entonces, vale, allí tenemos como tal la pantalla de Andrés. En este caso no sé si se puede agrandar, no creo que la vista no se pueda agrandar. Bueno, la vista no se puede agrandar. Entonces, aquí primeramente Andrés nos definió dos variables, una variable libras y otra variable kilos. Seguido de eso, inició como tal el programa. Luego que nos muestra en pantalla con la palabra escriba, nos muestra allí, digite las libras a convertir. Seguido de ello, llama la función llamar nueva línea para pues que nos muestre como tal el siguiente texto en una línea abajo y no nos muestre todo pegado. Luego de ello, nos pide como tal que ingresemos la cantidad de libras que deseamos convertir y seguido realiza la operación, que en la variable kilos ingrese como tal lo que hay en la variable libras, que fue lo que colocamos anteriormente, y lo multiplique por 0.53. Luego de eso llama una nueva línea pues para que esto quede digamos que un poquito más separado, pero en este caso van a ver digamos que una línea vacía. Ahorita vemos por qué. Luego de ello nos dice que escriba las libras y seguido de libras son dos puntos, la cantidad de kilos y por último kilos. Entonces básicamente estaríamos representando, por ejemplo, 4 libras son 1.8 kilos. Entonces vamos a ejecutar el software. Allí vemos la ejecución del software. Primero nos pide las libras a convertir, 7 libras. Le damos enter y nos dice que 7 libras son 3 kilos. ¿Por qué nos dice que 7 libras son 3 kilos y no nos muestra decimales? Esto porque Andrés allí tiene como tal definido las variables como entero. Entonces, cuando nosotros definimos la variable como entero, él nos va a tomar nosotros solo los números enteros sin los decimales. Para utilizar los números que tengan decimales, colocamos real. ¿Correcto, Andrés? Y de esta manera nosotros podemos allí colocar un valor con decimales y nos muestra pues el valor en kilos de igual forma. Entonces, muchas gracias, Andrés, por presentarnos tu pantalla. Excelente el ejercicio. Espero pues que todas las personas pues puedan desarrollar estos ejercicios. Lo importante pues es que puedan aplicar estos ejercicios que van teniendo su propio conocimiento, ¿vale? Entonces, seguido como tal de esta explicación de lo que es DFD y LPP, vamos a dar como tal explicación a las evidencias, un recorderis como tal del desarrollo de las evidencias 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son las que corresponden a esta actividad de proyecto número 2. Si las personas pues que ya desarrollaron todas las evidencias desean seguir en la grabación, pues mucho mejor. No como tal tienen que asistir ya que pues las cumplieron, ¿vale? Para que tengan conocimiento. Entonces, bueno, vamos a dar como tal inicio con la evidencia número 1. Entonces, en la fase número 2, en la evidencia número 1, tenemos como tal un cuestionario. Este cuestionario consta de 2 horas, son 40 preguntas y estas 40 preguntas son relacionadas sobre los requisitos de documentación, metodologías de gerencias de software, requerimientos de software, caracterización de tecnologías de la información, teoría general de sistemas y enfoque sistémico, introducción y construcción de algoritmos y programación estructurada y estructuras cíclicas. Entonces, básicamente, de lo que va a tratar ese cuestionario es de estos temas que los podemos encontrar nosotros en lo que es el material de formación. En el material de formación nosotros encontramos allí todo lo que nos piden las evidencias.
o todo lo que debemos representar allí en las evidencias. Entonces el material de formación lo podemos ver aquí están los PDFs en el cual en cada uno de estos está la información pues pertinente para el desarrollo de cada una de las evidencias, o pues para que ustedes tengan conocimiento de qué se trata un determinado pues tema. ¿Vale? Entonces el cuestionario pues muy simple, 40 preguntas, 2 horas. Si sacan menos de 70 puntos, sacan una D y deben volver a presentarlo. Si sacan más de 70 puntos, pues sacan una A y si quieren, pues pueden volver a presentarlo para mejorar la nota, o en caso de no hay ningún problema. La evidencia número 2, digamos que es la evidencia más larga como tal en esta fase 2, que consta como tal de realizar un diagrama de casos de uso. Y luego de eso, desarrollar o diligenciar unas plantillas que están allí proporcionadas en la evidencia. Aquí les voy a mostrar como tal esas plantillas que debemos desarrollar. Entonces aquí tenemos las evidencias y esas plantillas son las siguientes. Entonces, en el paso 1 tenemos una plantilla que luego desarrollado como tal el caso de uso. Vamos allí a colocar el nombre del caso de uso o del sistema, los actores que estuvieron o que plasmamos allí, las precondiciones que pues se deben cumplir, las poscondiciones que se deben cumplir como tal en este sistema, el flujo básico como tal, los pasos que se va a desarrollar en este sistema, el flujo alternativo como tal, las alternativas que van a tener como tal dentro de nuestro sistema. En el paso 2, pues allí colocar una pequeña información de los nombres de los actores, los nombres de los casos de uso, el nombre del sistema nuevamente, y las relaciones que hubieron allí en este sistema. En el paso número 3, pues vamos a diligenciar una pequeña matriz DOFA respecto al sistema de información actual de la empresa. Recuerden pues que ustedes deben estar trabajando sobre un proyecto y bajo ese proyecto ustedes van a identificar cómo maneja los procesos la empresa en estos momentos. Si ustedes lo que pretenden es mejorar el área de inventarios, la empresa en estos momentos pues lleva como tal sus inventarios y de qué manera lo lleva, y de acuerdo a eso van a identificar cuáles son las debilidades, que las debilidades son que la empresa demora mucho tiempo como tal en tomar el inventario cada año, o en las fortalezas que, no sé, muy rápido poder acceder a la información y cositas como esas. Entonces, recuerden que esta matriz DOFA se desarrolla de acuerdo al sistema de información actual que tiene la empresa, o si no lo tiene, pues cómo se llevan a cabo allí los procesos. Luego de ello vamos a responder una pequeña pregunta que nos dice qué se requiere como tal para desarrollar el sistema de información. Entonces allí vamos a nosotros a plasmar que se requiere un equipo de cómputo, que se requiere como tal un teléfono móvil porque allí se van a realizar las pruebas, que se requiere como tal un servidor en la nube porque allí es donde se va a montar como tal el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una pequeña visión de los elementos de hardware, software y servicios informáticos que nosotros requerimos. Necesitamos una conexión a internet pues para poder gestionar o subir como tal el aplicativo al internet, etcétera, etcétera. Luego de ello vamos aquí a colocar o plasmar las oportunidades que tenemos en nuestro proyecto. Recuerden pues aquí en la matriz DOFA las oportunidades son aquellas o aquello que se va desarrollando dentro del sistema, aquellos módulos o requerimientos que vamos a desarrollar con el fin de pues mejorar el sistema que tiene la empresa actualmente. Esas oportunidades pues las plasmamos aquí, vamos a describir lo que trata esas oportunidades o estos módulos de requerimientos, y vamos a pues plantear un alcance como tal hasta donde pues iría a llegar como tal esta oportunidad, o qué se debería pues cumplir en esa oportunidad. Seguido de eso pues vamos a elaborar un plan de trabajo por cada una de estas oportunidades, en el cual pues el plan de trabajo es muy sencillo. Entonces, por la oportunidad puede ser módulo de ventas. Vamos a determinar cuál es el objetivo. El objetivo de un módulo de ventas como tal es poder llevar un registro actualizado diariamente de las ventas que se generan dentro de la empresa. Que los objetivos específicos puede ser que va a permitir poder registrar una venta, actualizar una venta, editar una venta, etcétera, etcétera, etcétera.
La justificación entraría allí como tal el por qué se desarrollaría esta oportunidad, porque la empresa requiere una mayor agilidad en cuanto a ventas y a tener un reporte de ganancias, no sé, a fin de mes. Entonces allí la justificación, el por qué se realiza esta oportunidad, seguido del cronograma como tal, en el cual pues nosotros vamos a estipular un pequeño tiempo en el cual pues le vamos a dedicar para desarrollar esta oportunidad. Y en recursos vamos a determinar qué recursos físicos, humanos, financieros vamos a requerir para desarrollar esta oportunidad. Entonces, que en recursos físicos vamos a requerir un equipo de cómputo, vamos a requerir como tal, no sé, un disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por cada una de las oportunidades realizamos o diligenciamos estos pequeños ítems. Y con ello, pues, daríamos pues finalizada la evidencia número 2. Esta evidencia número 2, pues lo que me pueden hacer es una pequeña portada, prácticamente pues copiar y pegar estos pequeños, digamos que puntos o pasos, y allí en este Word donde está la portada, diligenciarlo y enviarlo como tal. Luego de como tal de esta segunda evidencia, vamos a una tercera evidencia que es como tal, o trata de responder como tal un foro. En ese foro vamos a dar respuesta como tal a dos interrogantes, que cuál sería el modelo que escogería usted para la infraestructura del sistema de información que va a desarrollar, si computación fija o computación en la nube. Computación fija más que todo es cuando la empresa se encarga de comprar esta tecnología y tenerla allí en sus instalaciones. Y computación en la nube es cuando la empresa pues opta por contratar un servicio en internet en el cual pues allí le brinden como tal el acceso a su sistema. Y el segundo punto como tal es donde nosotros vamos a dar los criterios sobre las ventajas y desventajas que tiene como tal el lenguaje de modelado universal o lenguaje unificado de modelado, que sería UML, que sería básicamente lo que nos representan los casos de uso. Entonces, luego de dar como tal explicación a estas dos interrogantes, vamos a seguir con el diligenciamiento de la evidencia número 4. Para el diligenciamiento de la evidencia número 4, vamos a diligenciar esta pequeña tablita que tenemos aquí en un documento de Word con su debida portada, y vamos a colocar allí el tipo de componente pues que vamos a necesitar para el desarrollo del sistema. Es decir, si nosotros requerimos como tal un equipo de cómputo, entonces aquí vamos a colocar hardware, porque recuerden que el hardware es como tal todo aquello tangible de tecnología, y el software es todo aquello intangible pues de tecnología, tangible que se puede tocar y tangible que no se puede tocar. En objeto pues colocaríamos equipo de cómputo o computador, tecnología como tal en caso de pues que la empresa lo quiera comprar, entonces sería tecnología on-prime o tecnología fija, de computación fija. Esa tecnología de computación fija pues también pueden haber dos factores. Puede que digamos que este computador esté dentro de la empresa pero sea arrendado, o puede que esté dentro de la empresa pero sea propio. Entonces de acuerdo a eso nosotros le colocamos propio o arrendado. Y por último pues colocaríamos el tipo de servicio que nos brindaría este equipo. Entonces este equipo es con el fin de desarrollar, nos permitirá desarrollar el sistema de información. O si es para gestionar los pedidos, pues colocamos allí equipo de cómputo pues para gestionar los pedidos de nuestro sistema una vez esté desarrollado. Y de esta manera nosotros vamos a identificar pues los elementos que necesitamos en cuanto a software, aplicaciones, no sé, IDEs de programación, programas libres, también si necesitamos un servicio de internet porque vamos a estar manejando bases de datos en línea, etcétera, etcétera. Seguido de esta evidencia número 4 tenemos la evidencia número 5, que consta como tal de una matriz de riesgo, diligenciar una matriz de riesgo, en la cual nosotros vamos allí a analizar un caso de estudio, y de acuerdo a ese caso de estudio vamos a determinar
las tareas, bueno, los peligros y las medidas de intervención que podemos nosotros, con las que podemos nosotros solventar este peligro que está teniendo, digamos que María, que es la persona que está allí en el caso de uso. Entonces, básicamente, debemos analizar caso de uso, perdón, caso de estudio. Entonces, básicamente debemos analizar este caso de aquí. Nos dice que María tiene 3 actividades diarias. También pues tiene estos 5, digamos que 5 peligros. Y de acuerdo a esa información vamos aquí a colocar las tareas. Aquí vamos a colocar si es rutinaria las tareas que realiza María. Y aquí los peligros que tiene María evidentes. La clasificación pues que entraría en estos peligros. Los efectos posibles de estos peligros. Y la medida de intervención que nosotros vamos a tomar para eliminar este peligro. Aquí nosotros tenemos unas pequeñas hojas o hojas de cálculo adicionales en las cuales tenemos nosotros la clasificación para poder determinar en qué clasificación está nuestro peligro, los efectos para poder determinar en qué efecto posible tendría nuestro peligro y las medidas de intervención que sería, digamos, que nosotros podemos hacer o qué medida de intervención podemos realizar para poder mitigar el peligro que nosotros estamos allí evidenciando. Seguido de esta evidencia número 5, lo que debemos realizar es un brochura interactivo. Un brochura interactivo hace referencia a un folleto, en este caso un folleto interactivo que sería como tal un folleto en línea. Para ello vamos a utilizar esta página web que se llama flicksnack.com. Les voy a dejar la dirección por aquí por el chat. Entonces en esta página ustedes van a encontrar como tal plantillas para desarrollar su folleto interactivo. Entonces en este folleto lo que deben usted plasmar allí es una pequeña definición de lo que es coordinación motriz fina, que recuerden que coordinación motriz fina son aquellas actividades que nosotros tenemos que realizar con precisión, como lo es digitar un texto, como lo es mover el mouse y dar clic en un determinado campo, y la motricidad gruesa, que también pues la debemos plasmar allí un pequeño concepto, que la motricidad gruesa como tal es aquello que nosotros realizamos diariamente, que digamos que sin una precisión, como es caminar, correr, saltar, etcétera, etcétera. Seguido de esto, pues, y lo más importante es que por cada una de estas definiciones, digamos que de coordinación motriz fina, vamos a determinar unas pequeñas actividades que nosotros desarrollamos en la vida cotidiana o la vida laboral. Entonces, por ejemplo, en motricidad fina, que digitar textos en un teclado, entonces esa sería una actividad. Que dar clic en cerrar con el mouse, entonces esa sería otra actividad de motricidad fina. Y en motricidad gruesa, que correr, saltar, etcétera, etcétera. Entonces serían las actividades que ustedes realizan en su vida diaria o laboral. Luego de ello, procedemos pues a subir como tal el enlace que nos proporciona esta página web. Entonces, en esta página web lo que nosotros vamos a hacer es usar esta plantilla, nos pide que nos registremos y allí vamos a poder utilizar pues la edición como un documento. Vamos a poder editarlo, editar las imágenes, editar el texto y por último le vamos a dar publicar y con ello ya podemos nosotros tener acceso a un enlace y cuando tengamos acceso a ese enlace vamos a poder ver digamos la plantilla en línea. En este caso vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. En este caso ya estoy registrado en esta página web. Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo de cómo se vería nuestro brochura interactivo. Cuando ustedes elijan una plantilla, ustedes van a poder aquí editarlo. Entonces ustedes van a poder tener acceso a este campo de aquí y a poder modificar todo el texto que hay aquí dentro de estos recuadros. Y por último vamos a poder darle a Make is a Flipbook y vamos a darle guardar y compartir y con eso ya vamos a digamos nos van a enviar como tal el link con el cual nosotros podemos ingresar a nuestro brochura interactivo desde cualquier parte del mundo. Entonces es tan solo dar clic siguiente y vamos a poder ver la información que está plasmada allí en el brochura interactivo. Y con esto pues digamos que lo que debemos enviar es como tal el enlace de este brochura interactivo en el espacio correspondiente para enviar esta evidencia. En la evidencia número 7 es otro foro
temático en el cual pues, debemos dar respuesta a unas pequeñas interrogantes. Entonces, estas pequeñas interrogantes es, ¿esto se considera plagio? Bueno, perdón, aquí me faltó alguito, que en la evidencia número 7 tenemos un caso de estudio. Entonces, ese caso de estudio nos dice que un aprendiz SENA está realizando como tal un trabajo y dentro de ese trabajo a él se le olvida pues citar las fuentes de donde extrajo la información. Y pues a él, como se le olvidó, usted como aprendiz SENA debe determinar si eso se considera plagio o no en la entidad del SENA, pues. Entonces la primera pregunta es, de acuerdo al caso anterior, ¿eso se consideraría plagio? Entonces allí, desde su punto de vista, y pues consultado pues el material de formación, les recuerdo que el material de formación está, digamos que toda aquella información de las evidencias. Entonces aquí en derechos de autor vamos a poder determinar qué son los derechos de autor, lo que compone el plagio, y etcétera, etcétera. Y vamos a poder dar una, digamos, una respuesta más congruente a lo que es si se considera plagio o no. Luego tenemos una segunda pregunta como tal, que es de acuerdo a las políticas del SENA, ¿qué consecuencias puede acarrear que un aprendiz haga plagio? Entonces, en el reglamento del aprendiz están allí plasmadas unas prohibiciones en las cuales está el plagio. Entonces, ustedes deben investigar allí en el manual cuál o qué consecuencias tiene incumplir una de estas prohibiciones. Entonces, esto le quedaría de tareita investigar en el reglamento del aprendiz. En el tercer punto como tal, nos dice que considera que el plagio y el delito de derechos de autor tienen alguna similitud. Entonces, dan su punto de vista, su argumento, si ustedes consideran que el plagio y el delito de derechos de autor tienen alguna similitud o no. Y por último, pues daríamos respuesta a cuál es la importancia de que un tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información respete los derechos de autor. ¿Por qué un tecnólogo debería respetar los derechos de autor? Si bien, digamos que la pregunta la podríamos replantear, ¿por qué nosotros, como personas, debemos respetar los derechos de autor de una determinada obra o creación? Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un mejor planteamiento de esta pregunta. Si bien no tan solo en el tecnólogo debemos nosotros tener respeto por los derechos de autor de las demás personas, sino inclusive en nuestras vidas diarias debemos nosotros pues respetar todas aquellas creaciones que realicen las personas, pues porque digamos salieron o fue creatividad de ellos mismos. Nosotros pues por ende también cada día creamos algo nuevo o decimos algo nuevo, plasmamos algo nuevo. Es por ello pues que también pues de la misma manera se nos debería respetar nuestros derechos, ¿vale? Entonces, como quien dice, si nosotros respetamos, pues ellos nos deberían respetar para construir una mejor cultura, ¿vale? Entonces, y con esto básicamente haríamos por terminada la explicación o digamos un repaso rápido de lo que son las evidencias o de las evidencias que hemos visto en esta actividad de proyecto número 2, que básicamente pues serían 7 evidencias a comparación de la fase anterior que fueron 10. Y son pues, digamos que no son tan complicadas. La única, digamos que más larga sería la evidencia número 2. Entonces, de acuerdo a esta información que les he dado, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta con el desarrollo de las evidencias, chicos, si ya todos terminaron, ya todos están al día con el desarrollo de las evidencias. Me preocupa así ver varios campos amarillos en el reporte de las notas pues, que envío, digamos, día intermedio. Entonces quisiera saber si tienen alguna complicación con las evidencias, si les puede ayudar en algo, si les puede hacer una conferencia. Andrés, en la evidencia 7 también dice que toca realizar 12 intervenciones de acuerdo a la rúbrica TIBRE. Excelente, Andrés. También pues se debe realizar como tal esta intervención. En caso pues que no la realicen como tal, se tendrá en cuenta en la calificación como tal, ¿vale? Entonces, Profe, ¿cómo es el chicos, transversal? ¿Es individual o grupal?
Las transversales como tal son individuales. Las transversales, por ejemplo, la mayoría son para tener el punto de vista del aprendiz, para que el aprendiz pues pueda, digamos, determinar, de acuerdo a la información dada, determinar si lo que se plasma allí es congruente o no. Entonces, por ejemplo, en la matriz o en la evidencia 6 que nos dice que identifique las actividades del ámbito laboral. Entonces, ¿qué actividades usted realiza en su ámbito laboral de acuerdo a motricidad fina y motricidad gruesa? Igual pues en la evidencia número 5, que adicionalmente pues me faltó que se debe realizar un mapa conceptual o un mapa mental en el cual se plasme los hábitos que usted realiza y también pues lo que significa los hábitos saludables para usted. Entonces chicos, quisiera saber si tienen dudas con el desarrollo de las evidencias, si tienen preguntas. Les reitero nuevamente que ese espacio es como tal para escucharlos a ustedes, para que ustedes puedan exponer sus dudas, las preguntas. La idea es que puedan desarrollar las evidencias sin ninguna complicación. Los escucho, muchachos. Profe, ¿van a haber más intervenciones de FD y LPP? ¿O solamente nos vamos a... Digamos que ahorita la otra semana va a estar más enfocada a dar, o digamos el martes vamos a estar enfocado a lo que es la sesión sincrónica para apoyar a aquellas personas pues que tienen dudas y en el desarrollo de las evidencias. Más sin embargo, pues sí sería pues bueno, como tú lo comentas, tener otra sesión en la cual pues se diera explicación como tal o más a fondo, a profundidad de lo que es DFD o un poco más de ejercicios en cuanto a DFD y LPP. Entonces yo creería que podríamos realizar otra sesión en línea el día viernes de la otra semana, podría ser. El día jueves pues estaríamos como tal en el cierre más o menos, o digamos en la presentación de qué personas están al día o qué personas llegaron al día allí en esa fecha, de los cuadros de honor, y podríamos inclusive allí tener un espacio también para dar otros ejercicios y que los puedan desarrollar. Ok, profe, sí, sería perfecto. Me parece que es como conveniente. Vale, John. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención. Ya me estoy quedando un poquito ronco. Chicos, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Los escucho. No les dé pena. Vale, Laura. Excelente, Laura, tiene todo claro. Solo te hace falta participar en el foro de derechos de autor, excelente, y ya con eso te pondrías al día y ya estarías, digamos que, todo bien, todo fine, para iniciar la tercera actividad de proyecto que tenemos en esta fase número 2. Recuerden, chicos, pues que el otro mes, aproximadamente el 8, debo enviar el reporte de las personas pues que no llevan a cabo como tal el desarrollo de todas las evidencias. Entonces, básicamente, que puedan ponerse al día antes de esa fecha. Si llegan a esa fecha y están como tal debiendo actividades, pues tendré que reportarlos y enviarlos a comité académico. ¿Vale? Wilson, ¿me ibas a decir algo? Sí, ingeniero, que tenía las dudas que tenía, pues gracias a usted en la semana estuvimos conectados y las resolví, Inge. Solamente tengo pendiente la evidencia 2 y la 7. Vale, excelente, Wilson. Entonces, pues espero que puedas desarrollar esta evidencia satisfactoriamente. Que si tienen pues más dudas, pues me pueden seguir preguntando. La idea es pues que no se queden callados, que me puedan preguntar. En el caso pues de Wilson hemos tenido conferencias, como él pues lo ha mencionado. Si ustedes pues requieren alguna conferencia en especial, me lo pueden hacer saber y yo con mucho gusto les organizamos una conferencia para dar explicación así sea de alguna evidencia en específico.
La idea es que ustedes puedan comprender como tal todo el desarrollo del programa y que al final pues tengan una buena formación como tal. Vale, chicos, pues entonces creería que no ha sido más por el día de hoy. Pues espero que puedan seguir desarrollando como tal las evidencias, que se puedan poner al día antes pues de la fecha final como tal de enviar las actividades. Les voy a dejar de grabar